El siguiente programa es una presentación de Ministerios en Línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo. En Línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena lo que he tenido que sufrir, dejar, padecer por la causa de Cristo? ¿Quién alguna vez nos ha hecho esa pregunta? ¿Vale la pena? Quédese con nosotros, esto es En Línea con Dios. Bienvenidos. Me amaste a mí, eres grande, Dios, eres grande, Dios, eres grande, Dios, más ancho que el mar, más alto que el cielo, eres grande, Dios. Mateo capítulo 19, versículo 27, dice así la palabra del Señor. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Otra traducción del mismo versículo dice: Entonces Pedro le dijo: Nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? La palabra del Señor en la que estaremos meditando hoy. Eres grande, Dios, eres grande, Dios. Un pasaje de la Biblia que en los versículos anteriores relata el encuentro de Jesús con un joven rico. La Biblia dice que era muy rico. Se produce un diálogo ante la pregunta de este joven sobre qué debe hacer para heredar la vida eterna. Seguramente la conversación y el desenlace de esta misma impactó a los discípulos, ya que vieron que este joven que vino a hablar con nuestro amado Señor Jesucristo, que se postró, que lo reconoció como maestro, se fue muy triste al recibir la pregunta, esa respuesta de Jesús, seguramente que él no se imaginó. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, luego ven y sígueme. Estoy parafraseando lo que relata la porción bíblica que está expuesta en 3 de los 4 evangelios. Una entrevista personal de este joven que sabemos que era rico, desconocemos su identidad, sí sabemos que era una persona acomodada en bienes materiales que estaba interesado en heredar la vida eterna. No sabemos con precisión qué era lo que pasaba por las cabezas, por las mentes de los discípulos, cuando ven que viene este joven y que quiere seguir a Jesucristo, quiere heredar la vida eterna. Seguramente, yo me imagino, ellos rápidamente ya visualizaron que verían gran parte de los problemas económicos, de la situación financiera del ministerio de Jesús ya resueltos. Era un joven muy rico. Sin embargo, ellos vieron que el joven se fue muy triste, porque luego de la respuesta de Jesús, lo que se revela es dónde estaba el corazón de ese joven. Ellos se impactaron, los discípulos.
Seguramente se miraron, seguramente pusieron cara de sorprendidos, y más adelante encontramos esta porción bíblica que relata la pregunta de Pedro. Pedro sacando, como quien dice, la cara en nombre de todos los demás. He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y como dice la otra versión de esta pregunta final en este versículo 27 de Mateo 19, ¿qué recibiremos a cambio? Seguramente más de alguna vez hemos escuchado ese término del 100 por 1. Aquí es donde se produce esa respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera leerla del libro de Marcos en el capítulo 10. Dice: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Esta es exactamente la respuesta que el Señor Jesucristo le da a la pregunta que le hace Pedro. Nosotros hemos dejado todo por seguirte. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué obtendremos a cambio? Y aquí está la respuesta del Señor Jesucristo. Bendición en esta vida y también en la venidera, la vida eterna. Y sabe, quizás era natural esta inquietud del apóstol de saber qué era lo que ocurriría con ellos después del precio que estaban pagando por seguir a Jesús. Es que la propia Biblia relata ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 66, que llega un momento que incluso muchos de sus discípulos de Jesús, ya no iban más con él, volvieron atrás. Y es en el versículo 68 donde encontramos esa pregunta de Pedro, cuando Jesús emplaza a sus discípulos y le dice: ¿ustedes también se van a ir? Y Pedro responde: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? Ellos pagaron un precio. Pedro tenía autoridad, digámoslo así, porque él efectivamente había dejado todo. Si no hubiese sido así como estaba diciendo Pedro, Jesús lo hubiese dicho, Jesús lo hubiese delatado, Jesús lo hubiese reprochado: Pedro, no es así como tú me estás diciendo. Efectivamente, ellos habían dejado todo. Y Jesús los anima. Jesús como que le da una inyección vitamínica en decirle que lo que ellos están haciendo, que el precio que ellos están pagando, que la renuncia que están teniendo por seguir a Jesucristo tendrá resultado, tendrá recompensa. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios en diversos pasajes. Pero ¿acaso alguna vez nosotros mismos no nos hemos preguntado: ¿vale la pena? ¿Vale la pena lo que estoy sufriendo? ¿Vale la pena a veces recibir de mi propia familia desprecio por haber abrazado la fe en Jesucristo? ¿Vale la pena ser objeto de burla en el trabajo, en la facultad, en el colegio por ser cristiano? ¿Vale la pena por mantenerme fiel a mis principios? ¿Vale la pena? ¿Sabe? Yo quisiera
repasar algunos versículos que nos dicen que sí, vale la pena. Si vamos ahí a 1 de Corintios capítulo 15 versículo 58, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe estas palabras. Póngame atención, porque estas palabras traen bendición para nosotros, especialmente para los que hoy día están atravesando ese valle de preguntas. ¿Vale la pena esto? ¿Sirve enfrentar esta situación que hoy día, por no negar mi fe en el Señor, estoy viviendo? Dice la Escritura: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Sabemos que cuesta, sabemos que a veces esperamos que otros valoren nuestro trabajo. Parece que a veces lo que hacemos para los demás estuviera ahí inadvertido, pasara inadvertido, pero para el Señor no. Y nos dice la palabra que nuestro trabajo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos ahora a la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 10. Dice así la palabra del Señor: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Y escuche cómo sigue: habiendo servido a los santos, pasado, y sirviéndoles aún. Dios tiene presente el trabajo que usted y yo estamos desarrollando para su obra. Dios está mirando el esfuerzo, las ganas que le estamos colocando. Dios está viendo que a veces nos cuesta. Dios está viendo que a veces nuestras fuerzas flaquean, pero que ahí queremos estar, ofreciendo nuestro servicio de amor al Señor. Sí, vale la pena. Es que Pedro también se lo preguntó: ¿qué ganaremos? ¿Qué ganaremos con la renuncia que hemos hecho? ¿Qué ganaremos con las cosas que hemos dejado por seguirte? Y qué tremendo lo que dice Pedro, porque dice: nosotros hemos dejado todo. Mire, hay una frase que se repite en las 7 cartas que se envían a las iglesias de Asia en Apocalipsis. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Es que Dios tiene presente nuestro actuar. Es que Dios tiene presente nuestro caminar. Por eso que debemos caminar tratando siempre, esforzándonos por agradar a Dios. Tenemos que caminar copiando el modelo de hombres como Enoc, que aunque estaba en una generación perversa también, en una generación pecaminosa, prediluvio, la Biblia señala que Enoc caminó con Dios. Es que eso tenemos que buscar también nosotros. Que en nuestro caminar diario ahí esté el Señor, y no el Señor sea para nosotros como el 911, como un número de emergencia. Cuando tenemos alguna aflicción, vamos, 911, llamemos al Señor. No, sino que cada día, en cada momento, sabemos tener presente, estar conscientes de que estamos caminando con Dios, porque Él dice: yo conozco tus obras. Y le dice a la iglesia de Éfeso: y tu arduo trabajo y paciencia. Yo conozco tus obras. Es que sabe, al final del día, al final de esta jornada, de este paso por este mundo, lo más importante es saber, porque reconforta saber de que Dios conoce nuestras obras.
Porque pueden ahí algunas personas andar levantando calumnia, andar levantando falso testimonio, andar inventando un par de chismes, pero reconforta saber de que Dios conoce nuestras obras y nuestro arduo trabajo. Y mire lo que dice el versículo 3, estoy leyendo de Apocalipsis capítulo 2, dice, y has sufrido. Y vuelve a decir, y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Es que Dios tiene conciencia, es que Dios tiene presente, es que Dios está viendo, es que el ojo de Jehová está en todo lugar. Dios está viendo el esfuerzo que estás haciendo por servirle. Dios está viendo el esfuerzo que estás haciendo incluso por renunciar a cosas que tú a veces miras a un lado, miras a otro y te das cuenta que no todos renuncian, pero sabes que Dios está mirando ese precio que estás pagando tú por servirle. Dios está mirando que quizás te cuesta, que te esfuerzas, pero estás ahí, como sea, porque en tu corazón hay gratitud, en tu corazón hay amor, y sabes que Dios está mirando lo que haces, sea poco, lo que haces, sea mucho, lo estás haciendo movida por el amor que hay en tu corazón por el Señor. Y el Señor nos dice, yo conozco tus obras. ¿Vale la pena? ¿Valdrá la pena entonces? Dígamelo usted, por favor. ¿Valdrá la pena? Sí, vale la pena. Aunque te estén criticando, aunque te estén calumniando, aunque a veces la gente que tú esperabas que estuviera contigo en momentos difíciles no lo esté, pero el Señor está, porque Él es fiel. Él ha visto el trabajo, Él ha visto lo que estás haciendo por servirle, Él ha visto lo que estás haciendo por vivir en santidad, agradándole. Él ha visto que aunque te cuesta, ahí te estás esforzando. Él está mirando. Mire lo que dice Salmo 126. Aquí hay una característica, porque ¿quién no quiere cosechar con regocijo? Pero la Biblia nos enseña que los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Salmo 126, versículo 5. Y dice el versículo 6, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Quizás, madre, te ha tocado llorar. Quizás, padre, te ha tocado sembrar con lágrimas en tu propio hogar, pero la palabra del Señor nos dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Te pregunto una vez más, ¿vale la pena? ¿Vale la pena seguir adelante entonces? Sí, ¿verdad? Vale la pena. Pablo le dice a la iglesia de Galacia, a los Gálatas en su carta, lo encontramos en el capítulo 6, versículos 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La pregunta es, ¿por qué Pablo escribe estas palabras? ¿Será que a veces nos cansamos? ¿Será que a veces llegan las interrogantes? Si es que tiene sentido seguir haciendo lo que estamos haciendo por el Señor, aunque el hombre no nos reconozca. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. Por eso el Señor nos dice hoy a través de su palabra, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y sigue diciendo la Escritura, Gálatas 6, versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los hermanos de la familia de la fe. Aunque no te den las gracias, aunque no se publique tu nombre en ningún lugar y se destaque lo que hiciste, pero Dios está viendo
lo que tú y yo estamos haciendo. Y sabe, el Señor nos dice a nosotros a través de su palabra, no nos cansemos de hacer el bien. No te canses, mi hermano, no te canses, mi hermana. Sigue adelante, porque no es en vano lo que estás haciendo para el Señor. A lo mejor lo estás haciendo en lo privado, en lo secreto, como el Señor Jesús nos enseñó, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, a no andar tocando trompeta, porque vuestro Padre que ve en lo secreto os recompensará en público. Hermano, hermana, siervo de Dios, sierva de Dios que me estás escuchando, en el nombre de mi amado Señor Jesucristo te tengo que animar a que no te canses, a que cobres valor, aunque a lo mejor no te han reconocido, no te han dado las gracias. A lo mejor el hombre, en vez de tener gratitud, te ha pagado con ingratitud, con desprecio. Ha sido la gente desagradecida contigo, ingrata. No te preocupes, porque el Señor está viendo cada una de las cosas que tú estás haciendo. Dios tiene memoria del esfuerzo que haces por ayudar al prójimo. No te canses, sigue adelante, cobra valor, porque llegará un día donde el Señor Jesucristo te entregará galardón. Gloria a Dios. Si eso es lo que dice ahí Apocalipsis capítulo 22 versículo 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, dice Jesucristo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Valdrá la pena entonces? ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá la pena? Sí, amado, sí, amada, vale la pena seguir adelante, vale la pena seguir obrando bien, vale la pena seguir sembrando, aunque sea con lágrimas, porque el Señor ya nos enseñó en su palabra que si tu siembra, que si mi siembra es con lágrimas, nuestra cosecha, nuestra siega será con regocijo. Termino con esto. El apóstol Pedro dijo, nosotros hemos dejado todo por seguirte. El Señor le da un listado de bendiciones que espera a los que han dejado todo. Yo te pregunto, ¿qué has dejado? ¿Qué hemos dejado nosotros por amor al Señor? Que Dios te bendiga hoy. Levanta tu mirada ahora, no estés triste, ya no, porque abandonas todo así y dices, Dios me olvidó. Él nunca olvida al que llamó. Ahora está contigo allí. Él cambió tu cautiverio. Reprende al devorador. Levanta tu cabeza ahora. Proclama la victoria y bendición recibirás. Si estás caído, Él te levanta. Si estás llorando, Él te consuela. Si estás oprimido, Él te libera. Él es Dios de ayer y ahora. Proclama que eres más que un vencedor. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 2042 82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros
Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.